Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos a este encuentro virtual. Desde el área de Educación de Izquierda Unida hemos querido organizar este espacio de debate y el nombre que le hemos querido poner es Escuela Pública y Pandemia. Nos acompañan Joan, Laura, Juan y Carmen como intervinientes directos, pero la filosofía del encuentro es que todo el mundo puede intervenir, no solo los que estamos en la mesa. Nosotros arrancaremos, pero la filosofía es que todo el mundo pueda intervenir. Para ello, después, a la hora de pedir los turnos de palabra, tenemos aquí el chat de la aplicación y a partir de ahí pues iremos dando los turnos. Presento a los intervinientes. Joan Llompart es profesor de Educación Física. También me comentaba que él es además árbitro de fútbol. Espero que aquí el buen árbitro sea yo. Él es mallorquín de nacimiento, vino a Andalucía en principio para un corto tiempo, pero aquí se casó, aquí se quedó y además de docente, pues viene en representación del sindicato USTEA. Laura Limón, ella está en los dos lados de la trinchera, ella está como profesora, está como madre, ella es activista, miembro de Marea Verde y miembro de la Comisión de Escolarización de la Zona Centro de Huelva, capital. Y aunque sea profesora y madre, pues va a intentar darnos la visión más como madre que como profesora, aunque esto siempre va a ser difícil porque cuando se está en dos lados, a la vez, pues vamos a... Siempre vemos las cosas de dos perspectivas, pero bueno, en principio, como madre, pues nos dará su punto de vista. Estaba previsto que por comisiones viniera Juana Soltero, pero finalmente va a venir Juan Muñoz. Así que, Juan, no sé cómo presentarte concretamente. Si quieres aportarnos algo, pero bueno, ahora luego cuando inicies tu intervención, pues nos comentas algo. De Y acuerdo. Carmen Redondo, que ella es alumna, estudia primero de bachillerato en Aracena, en el Instituto San Blas. Eh, Participa como alumna en el programa de alumnado ayudante, un programa muy interesante, también lo tenemos aquí en Castillejo, en nuestro instituto. Para los que no lo conozcáis, es un programa donde los alumnos aprenden a mediar, a empatizar con los compañeros, a ser responsables, a asumir responsabilidades, y es un programa pues bastante interesante y que por lo menos la experiencia nuestra pues ha sido muy fructífera. Y además ella también me contaba que también es una gran aficionada a la música y pertenece a un coro, al coro Crecer Cantando, ¿vale? Así que bueno, y antes de empezar, pues me gustaría pues apuntar algunas pequeñas cositas. ¿Cuál es, digamos, nuestro planteamiento desde el área federal desde el área de Educación de Izquierda Unida? Pues bueno, desde el área de Educación de Izquierda Unida, pues consideramos que es fundamental la apertura de los centros educativos, pero hay que decirlo, con todas las medidas de prevención y seguridad, ¿vale? En efecto, el confinamiento que tuvimos en la segunda mitad del curso pasado, pues resultó realmente devastador para el alumnado. Todas las alumnas y todos los alumnos sufrieron las consecuencias no solo educativas, sino también sociales e incluso psicológicas. Pero también es innegable que no todo el alumnado lo sufrió por igual. Para las clases más desfavorecidas, la escuela cumple un papel total y absolutamente insustituible. Para ellas, la escuela pública, como no, es el elemento que permite compensar las desigualdades que provienen, pues, a veces del medio familiar, a veces del medio social, en que se mueven, pues, nuestros menores. Por ello, desde el área de Izquierda Unida de Educación, se ha hecho una apuesta por la presencialidad, pero la presencialidad segura, frente a otras formas como puedan ser la enseñanza semipresencial o la enseñanza a distancia, en la que los que menos medios tienen son los que van a tener menos oportunidades para progresar. No obstante, para que esta enseñanza se pueda desarrollar con garantías, es precisa una adecuada dotación de recursos humanos para permitir la disminución de las ratios. La dotación de 384 millones de euros de los fondos COVID para educación por parte del Gobierno central
debería haber servido para disminuir la ratio. Haciendo de la necesidad virtud, podríamos haber mejorado la atención al alumnado, a la vez que velado por la salud de profesorado y alumnado. Desgraciadamente se nos anuncia que la Junta de Andalucía ha obtenido superávit, mientras se regatean los recursos a la escuela pública y las partidas económicas quedan a medio ejecutar. Una educación pública que está herida, sometida a una competencia desleal y dopada por parte de la educación privada y concertada. Una educación pública que atiende a todas y a todos, mientras asiste atónita al abandono de los más débiles por la enseñanza privada y concertada, que no duda en sacar pecho por unos resultados que en ningún caso son mejores y, por supuesto, son carentes de cualquier atisbo de equidad y humanidad. Los sindicatos han comunicado que en el curso 2019-2020 se han cerrado 411 unidades en la escuela pública frente a solo 18 en la privada concertada. También que solo en este curso se necesitarían 242 unidades de infantil y primaria y 325 profesoras y profesores para conseguir una ratio de 15 alumnos por unidad. Podríamos dar muchos datos, pero están suficientemente claras las prioridades de la Junta respecto a la educación pública. Frente a esta cerrazón, nuestra compañera Ana Naranjo presentó el pasado mes de enero en el Parlamento andaluz la proposición no de ley relativa a la bajada de ratios en centros educativos para garantizar una educación segura e inclusiva. Ratio de 15 alumnos en infantil de 3 años, de 20 para primaria y secundaria, reducidas a 15 cuando se encuentra alumnado con necesidades específicas necesidades educativas especiales, y 25 para bachillerato y ciclo formativo. Todo ello con la doble finalidad de aliar seguridad y calidad educativa. Y frente a estos números, y en plena tercera ola, asistimos a la enésima imbrodada, el PIN parental. Vasallaje ante el discurso rancio, casposo y de odio de la extrema derecha, simple cortina de humo para alejar el foco mediático de los problemas reales mediante la invención de problemas inexistentes. Este es el lamentable nivel político y de gestión de la Consejería de Educación. Estos elementos que he citado pueden ser un punto de partida para el debate. No obstante, el tema es amplio, por lo que estoy seguro que no solo estos elementos, sino otros más, servirán. Así que es hora de que nuestros invitados comiencen, nos den su punto de vista y posteriormente, pues como hemos dicho, tengamos la intervención de todos los asistentes. Así que empezamos, pues, simplemente el orden ha sido el orden en el que he ido confirmando a los asistentes. Así que, Joan, si te parece, empiezas tú. A ver, yo, si me disculpáis que no empiece, porque estoy acabando una sesión de evaluación, se han empeñado en que tenemos que tener equipos educativos todos los meses y se ha retrasado un poco, la estoy acabando. Estoy con un pinganillo el equipo educativo y con otro vosotros. Si puede empezar alguien, yo entro luego, ¿vale? Yo calculo que en 10-15 minutos acabo. Pues nada, pues te pasamos al último lugar de la lista. Pues Laura, si quieres empezar tú. Bueno, pues sí, empiezo, venga. Estoy un poquito con la voz regu, pero ¿se me escucha bien? Perfecto. Vale. Bueno, lo primero, agradecer a los compañeros y compañeras de Izquierda Unida de Huelva y de Andalucía por organizar este espacio de debate, que todos los espacios de reflexión y de debate en torno a este tema me parecen que son pocos, con lo cual yo agradezco la invitación. Lo segundo, tal y como decía Oliver, me va a ser difícil separar mi faceta profe de mi espacio de familia, pero lo voy a hacer en esta primera intervención y luego, si acaso, en la hora de debate, pues ya en el espacio de debate, puedo quizá a lo mejor, bueno, pues ya entrar en algunas de las cosas que salgan a lo largo de la tarde. Lo primero, como familia, creo que es de agradecer al profesorado el enorme esfuerzo que se hizo en confinamiento, donde nadie sabíamos a lo que nos íbamos a encontrar, lo que estaba sucediendo, y de un día para otro, de un viernes por la tarde a un lunes, tuvimos que hacer todo el mundo un confinamiento obligatorio, en algunos casos hasta varios meses, como fueron nuestros alumnados, nuestros hijos y nuestras hijas. Y bueno, una educación online para la cual creo que ni el alumnado, ni el profesorado, ni la familia estábamos preparados. Con lo cual, yo creo que mi mayor agradecimiento a esos equipos directivos, a ese profesorado y a esos profesionales
en el entorno educativo que hicieron favorable que pudiéramos en casa pues, poder atender a nuestros hijos y nuestras hijas también en este ámbito. Por parte de la familia durante el periodo de confinamiento, sí es verdad que tuvimos muchísimas casuísticas, creo que las diferentes federaciones de madres y padres, y en este caso de la educación pública, bueno, pues echamos de menos pues, que si en el primer mes efectivamente no sabíamos a qué nos ateníamos, poco a poco íbamos viendo que el alumnado se iba atendiendo de la manera que se podía. Tuvimos que hacer frente en muchos casos, muchas familias, a la brecha digital. Tuvimos que echar mano de los profesores y profesores de los equipos educativos que casi sin recursos tiraron de lo que pudieron en los centros educativos para favorecer a este tipo de alumnado el que pudiera ser atendido. Y bueno, yo creo que fue un reto el que pudiéramos terminar el curso de la manera que terminamos. Y terminamos de esa manera que terminamos, es decir, el alumnado terminó pues con prácticamente un tercio de curso por dar o un poco más incluso, y bueno, atendiendo en casa a través de las diferentes multitudes plataformas digitales que se pudieron, con lo cual las familias también tuvimos que hacer ahí un gran esfuerzo en conciliar nuestra vida familiar y laboral, que muchos de nosotros teníamos que hacer de manera telemática, con un teletrabajo al cual tampoco estábamos preparados y preparadas, y efectivamente atender a nuestros hijos e hijas quienes podíamos. Porque estoy con Oliver en esa introducción en el que muchos de nuestros hijos e hijas de la escuela pública se quedaron atrás, de la escuela en general, pero de la escuela pública, que son donde en muchas zonas de exclusión social son realmente en el colegio, en el instituto, donde son atendidas muchas de sus otras necesidades, y que se quedaron prácticamente, bueno, pues en un limbo y sin poder prácticamente saber qué estaban haciendo en esos 3 meses. La escuela pública, y lo sabemos quienes estamos en ella, paliamos muchas de esas dificultades que pasan nuestros menores en casa y en el entorno familiar cuando no es atendido de manera adecuada. Pero bueno, llegó junio, las familias empezamos a movilizarnos y dentro de los distintos colectivos, AMPA, federaciones de asociaciones de madres y padres, los distintos espacios de debate o de espacios de reflexión que teníamos, y en este caso yo participé tanto del AMPA del centro de mis hijos como del espacio de Marea Verde Huelva y Marea Verde Andalucía, y empezamos a poner el foco en qué iba a pasar en el comienzo de curso. Estamos hablando de junio, de julio, de agosto, donde no se dejó de reflexionar, de debatir, de empezar a hacer preguntas, de empezar también a cuestionar qué estaba haciendo la administración pública y bueno, empezar a preguntar en los espacios donde iban a estar nuestros hijos y nuestras hijas a partir del 10 o del 15 de septiembre. Parece que el verano, pues la administración educativa, a mi parecer y al parecer de muchos madres y padres que estábamos preocupados por cómo iba a ser la vuelta, pasó ahí con muchas instrucciones educativas, mucho currículum, vamos a reforzar, vamos a ver cómo paliamos los efectos del confinamiento, pero se quedó en poco más. Los equipos directivos somos conscientes de que se vieron bastante desbordados, de que estuvieron trabajando durante todo el verano para adecuar los centros educativos con pocos medios, con mascarillas que le iban a dar al profesorado, con itinerarios que tenían que plantear ellos, con protocolos que tenían que empezar a hacer sin prácticamente tener conocimientos ya no solo de la pandemia, sino también conocimientos sanitarios y de prevención de riesgos laborales. Y por lo tanto las familias empezábamos a tener unas inquietudes de qué iba a pasar. Llegó septiembre y después de movilizarnos en diferentes plataformas, con diferentes colectivos como sindicatos, federaciones de asociaciones de madres y padres, pues efectivamente llega septiembre y vemos que, excepto unos itinerarios que se habían marcado en los centros educativos, la bajada de ratios no estaba por ningún lado. Era la primera cosa que nos decían las autoridades sanitarias, las familias, que era la distancia física, la distancia en espacios cerrados. Eso no se barajaba porque, entre otras cosas, nuestro alumnado de infantil no estaba obligado a llevar mascarilla. Nuestros hijos y hijas de infantil iban a los centros sin mascarilla. Entiendo cómo el profesorado de infantil estaba
bastante preocupados en cómo iba a ser ese comienzo de curso en las aulas. En toda la primaria no se contemplaba nada. La primera instrucción que tuvimos de semipresencialidad fue el 3 de septiembre, empezado, por así decirlo, el curso, organizando el curso. En ese momento no se había bajado la ratio en ningún sitio, no sabíamos nada de los compañeros y compañeras de esfuerzos COVID que iban a llegar a los centros. Por lo tanto, las familias lo que teníamos era prácticamente unos protocolos que desconocíamos, porque los equipos directivos, junto con los equipos de enfermería y sanitaria, empezaban a organizarse y no sabíamos cómo iba a empezar el curso. Evidentemente la tensión, la inquietud, la preocupación empezaba a surgir en las familias y llegó septiembre. Y cuando llegó septiembre, llegó esa administración educativa que cuando las familias, junto con colectivos como sindicatos y AMPAs, empiezan a movilizarse y empiezan a decir que qué pasa en los centros educativos, pues no empezamos a tener respuesta. El 10 y el 18 de septiembre, el 15 de septiembre nos encontramos con que la administración educativa nos dice, bueno, que podemos flexibilizar la apertura de los centros para ver cómo funcionamos. Vale, en el centro de mis hijos no había comedor, hemos estado 2 meses sin comedor. Cuando los centros están siendo los espacios de conciliación, muy a nuestra desgracia, porque no debería ser así, debería de haber otro espacio de conciliación, nos encontramos con un montón de centros de Huelva capital y de otros centros de Andalucía sin comedor, sin aula matinal. No sabíamos cómo íbamos a hacer ese tándem, conciliación familiar y laboral, junto con el horario de nuestros hijos e hijas en la escuela. Con unas instrucciones que aparecen el 3 de septiembre de semipresencialidad, que hace una división de claustros bastante grande, y eso también aterriza en las AMPAs y en los centros, con un caos organizativo, porque efectivamente por mucho que se quisiera hacer instrucciones educativas, protocolos por parte de los equipos directivos, se han encontrado solos, absolutamente solos, y las madres y los padres nos hemos encontrado con muchísimo caos. Por lo tanto, llega el principio de curso y la bajada de ratio no se tiene en cuenta, en tener enfermeros y enfermeras en los centros educativos no se tiene en cuenta, que queríamos educación presencial lo teníamos claro, sobre todo muchas familias de la pública, pero 100% educación presencial, pero segura, no estábamos seguros de dejar a nuestros hijos e hijas, y encima aparecen las amenazas a las familias sobre el tema del asentismo. Eso ha sido también algo que en las familias de las federaciones y las asociaciones de madres y padres de la escuela pública no se han tenido en cuenta. Recordamos que había muchas de otras reivindicaciones, como por ejemplo la ley de bioclimatización, que lleva 3 años ya supuestamente en vigor y que podía haber paliado parte y no se ha tenido en cuenta. La bajada de ratio era lo máximo y no se ha tenido en cuenta. Nos encontrábamos que nuestros hijos e hijas estaban hasta 27 en las aulas de primaria, 33 como tenemos en muchos centros educativos, 38 en bachillerato. La distancia era ínfima. Protocolos cambiantes de unos centros a otros y de unos distritos sanitarios a otros. Un enfermero o una enfermera por cada 20 o 30 centros educativos. Claro, la inquietud en la familia era grande. Entonces aparece la primera huelga educativa después de varias movilizaciones, que fue la del 18 de septiembre, la cual las familias apoyamos. Creo que fue un toque de atención importante para la administración, aunque de nuevo siendo bastante negacionista en el tema educativo, creemos que no ha paliado las inquietudes de la familia. Con las mascarillas, como se están teniendo ahora los nuevos protocolos, creemos que no es suficiente para los protocolos sanitarios que se están teniendo para confinar aulas, para cerrar aulas o incluso para cerrar centros educativos. Entonces, ahí de nuevo nos encontramos desde septiembre con distintas casuísticas. El AMPA en el cole de mis hijos nos tuvimos que manifestar para que nos aceptaran la entrada escalonada. No os podéis ni imaginar cómo fue esas entradas de los primeros días, cuando de pronto la inspección educativa dice que por la queja de una familia no se hacen entradas escalonadas. Imaginaros un cole con alumnos y alumnas, hasta 600 alumnos entrando por 2 puertas, solo por 2 puertas.
Eso en plena pandemia pensábamos que era una barbaridad. Tuvimos que manifestarnos en las puertas del centro para pedir que por favor dejaran a la familia y dejaran al centro educativo realizar sus protocolos. Las AMPAs del EPE en la segunda ola, en octubre, tuvieron que manifestarse, ponerse en pie. No tenían docentes para hacer guardias. No tenían casi 60 alumnos confinados por contacto estrecho o por positivo. Y sin embargo, la Administración Educativa en la Delegación de Huelva no hizo nada. La AMPA del centro de Aljaraque ya nos manifestamos muchos años, ya se manifestaron muchos años. Me meto porque estoy ahí, por el tema de la masificación. Y efectivamente comenzó el curso y nos pueden imaginar 1000 personas. Es un pueblo entero entrando en un centro educativo durante 6 horas. Alumnado con 33 como tenemos en las aulas. El AMPA lleva manifestándose años en la delegación, presentando escritos. Ya en julio presentó nada, ninguna alternativa. Las AMPAs de Punta Umbría hicieron un vaciado de aulas y recibieron alguna respuesta, porque esa es otra, como dependiendo de la relación que tenga el AMPA con la delegada de cada provincia, pues tiene una respuesta a otra. Los protocolos están siendo iguales, es decir, para el cierre de centro, ¿qué tiene que ocurrir? ¿Por qué en Punta Umbría se cierra un centro con un índice más bajo en el pueblo que en Isla Cristina y Ayamonte, que han tenido que hacer, por así decirlo que sí, vaciado de aula de las familias? Entonces, las familias ante todo esto nos hemos sentido muy, muy, muy inseguras. Hemos encontrado poca respuesta por parte de la administración. Nos hemos encontrado muy solos y además poco comprendidos y comprendidas. Cuando efectivamente queríamos, por un lado, y esa es mi tesitura personal, dejar a nuestros hijos para seguir con su educación presencial, nos hemos ido a nuestros puestos de trabajo con una angustia, con casos positivos sin tener confinado porque el protocolo cambiaba en plena tercera ola, que esa es otra. En plena tercera ola cambia el protocolo y justo cuando más nos están diciendo a la familia que nos teníamos que quedar en casa, que no podíamos hacer ninguna vida, que estábamos semiconfinados, pueblos enteros cerrados, teníamos que dejar a nuestros hijos y nuestras hijas, y era cuando realmente, siendo gran defensora de la educación presencial 100%, tanto para mis hijos como para mi alumnado, como así lo he defendido en mi centro, nos dicen que no, que tenemos que dejarlos allí de esa manera. Entonces, he hecho un barrido, intentado hacer un barrido por cuáles han sido todo lo que ha pasado en pandemia desde las familias, pero incluso desde las familias de la pública hay muchas cosas que hemos seguido reivindicando durante todo este tiempo. El decreto de escolarización... Pero, Laura, dime. Mira, como vamos a poder seguir luego, si quieres vamos pasando de turno para que podamos dar luego un turnillo de debate. El decreto de escolarización también es para hablar largo y tendido. Porque me centra en la pandemia. Luego ya si queréis en el debate, pues sí intento poner también cuáles han sido nuestras reivindicaciones a lo largo de todo este tiempo anterior y ahora en pandemia. Venga, bueno, pues muchas gracias. Juan, si quieres intervenir tú ahora. Sí, buenas tardes. Buenas. Bueno, primero me voy a presentar, como me dijiste antes. Soy Juan Muñoz Calderón, soy maestro y llevo trabajando en la enseñanza 32 años. 10 de ellos en Extremadura y el resto en Huelva. Fundamentalmente en zonas rurales. Yo soy, la sierra es mi hábitat. Entonces, como nosotros en principio suscribimos el análisis de la situación que habéis hecho tanto Oliver como Laura, pues si os parece yo me centro más en las medidas que Comisiones propone para atacar el problema que tenemos ahora mismo en los colegios. Nosotros consideramos que es una problemática amplia. No basta con decir los niños pueden dar clases online o no, sino que hemos propuesto un paquete de medidas que serían muy necesarias tanto para abordar la problemática que tenemos ahora mismo en los colegios como para el caso de que haya que volver a la enseñanza online, que fue un fiasco cuando se produjo, como habéis dicho los anteriores intervinientes, pero que tomando las medidas adecuadas podía amortiguarse ese efecto tan negativo. Medidas de varios tipos. En principio, proponemos que se reúna de inmediato la Conferencia Sectorial de Educación, tanto Ministerio como Consejería,
para elaborar estas medidas. Sería un paquete de medidas, de las cuales las primeras, por supuesto, en esta situación serían las medidas sanitarias. Hay que revisar y actualizar los protocolos. El protocolo que tenemos del 24 de septiembre está obsoleto. Es más, lo que estamos hablando hoy, pasado mañana, estará obsoleto, porque la situación va cambiando continuamente y no podemos estar con un protocolo del 24 de septiembre que ya no responde a la realidad de la situación en los colegios y en los institutos. Hay que revisar el procedimiento de actuación de prevención. El personal que trabajamos en los colegios tendríamos que ser considerados como nivel de riesgo 2. Y frente a la campaña de vacunación, pues habría que elaborar un protocolo, un plan integral que incluya a todo el personal de los centros educativos en estas campañas de educación. Somos la barrera, somos los que estamos en la trinchera, en primera línea de fuego. Segundo, medidas organizativas que dependerían del escenario epidemiológico en el que nos encontremos. No es lo mismo un escenario como el que acabamos de pasar, la tercera ola de alto contagio, a un escenario de un contagio que permita la presencialidad segura, que nosotros también apostamos por la presencialidad. Pero puede haber situaciones en que las autoridades sanitarias, por altos índices como los que ha habido en pueblos con más de 1.000 afectados, en la escala esta que se suele utilizar de los 14 días, ha habido pueblos donde había que haber cerrado las aulas. Pero claro, para eso hay que adecuar pues, tanto los centros como la familia, como los alumnos. Hay que atender a toda la comunidad educativa. Medidas laborales. Hay que contratar profesorado de apoyo y de servicio el que sea necesario en cada momento. Y la situación en la que estamos es tan límite que hay que apostar por la educación y meter recursos. No es suficiente con el personal COVID que se ha contratado al principio de curso. Los centros rurales están a dos velas. Se ven, en cuanto haya un pequeño confinamiento de algún aula y algún par de docentes, pues no tienen cómo apañarse. Igual digo para los centros rurales o para los centros pequeños. Los centros grandes están un poco mejor atendidos, pero sigue sin ser suficiente. Necesitamos medidas de protección social para la comunidad educativa. Hay familias, como han señalado antes, que no tienen acceso. La brecha digital es fundamental. La conciliación familiar también es fundamental a la hora de implementar esa posible enseñanza online cuando sea último recurso. Vuelvo a repetir. Hace falta medidas de regulación del teletrabajo para toda la comunidad educativa, tanto en pública como en privada y en privada concertada. Hay que elaborar protocolos que regulen la atención del alumnado de la familia, protocolos de prevención específicos de salud y habría que crear líneas de ayudas económicas para la adquisición de material para quien lo necesite, los profesionales, la familia o los alumnos. Sexto paquete de medidas serían las medidas que garanticen el acceso a las nuevas tecnologías. Habría que garantizar el acceso a Internet mediante wifi de alta capacidad y de alta velocidad o paquetes gratuitos sin restricciones de conectividad. Una cosa ahora mismo impensable donde nos movemos, pero la Administración debe de abordar estos temas. Hay que poner a disposición de la comunidad educativa plataformas digitales públicas. Esto sería fundamental. Séptimo paquete de medidas serían las medidas para garantizar el aprendizaje de los contenidos curriculares. Es decir, los maestros y maestras y los profesores y profesoras deberíamos tener claro, en caso de confinamiento, que ojalá no pase, pero las pistas que estamos teniendo sobre una ola tras otra es que puede pasar en cualquier momento. Entonces no puede pasar lo que acaba de decir Laura, que los alumnos pierdan meses o un curso completo. Habría que flexibilizar los currículos para garantizar los aprendizajes que todo el alumnado debe tener al final del curso. Y como último punto, las medidas para adaptar las infraestructuras escolares al contexto COVID. Estoy hablando de ventilación, de bajas temperaturas, que también, como en otras cosas que he mencionado antes, pasado mañana ya va a estar desactualizado.
hemos pasado una ola de frío tremenda en la que los niños tenían que estar con, los niños y los maestros y las maestras, por supuesto, tenían que estar con las ventanas abiertas porque había que ventilar, pero cómo se está a 0 grados aquí en la sierra con las ventanas abiertas, con los niños con sus abriguitos puestos. Entonces, de manera coordinada entre administraciones, empresas y representantes de los trabajadores, hay que diseñar planes de actuación para adaptar las infraestructuras escolares. Se nos va a echar, ya digo que el frío ya lo hemos pasado, pero se nos va a echar encima el calor. Se nos va a echar encima el calor y no hay planes de climatización de los centros escolares. ¿Verdad, Laura? Tú asientes con la cabeza. Hay que dotar a los centros educativos de instrumentos, medidores de CO2, termómetros, sistemas de purificación y de extracción de aire, para que no tengamos que estar en estas condiciones en las que hemos estado en invierno y en las que estamos preveyendo que vamos a estar en verano. Y hay que hacer un esfuerzo para mantener encendida ahora, mientras dure lo que queda de invierno, que estos días nos está dando tregua, pero va a volver, para mantener encendidas las calefacciones en los centros educativos, de manera que haya un mínimo de confort, porque si los muchachos no están a gusto, no pueden trabajar ni pueden aprender. Me centro en las medidas que estamos proponiendo desde Comisiones Obreras, pero aun a riesgo de ser un poco pesado, vuelvo a repetir, esto pasado mañana ya no nos vale. La administración en este tema y con la educación no puede estar como lleva más de un año, como lleva ya prácticamente un año. Como habéis dicho anteriormente, cuando el encierro de la pandemia, a los profesionales de la educación, estoy hablando de maestros, maestras, profesores, profesoras y personal laboral, muy importante, no lo olvidemos en los centros educativos y más ahora mismo, se nos ha echado a los leones. Aviaros como podáis. Ha habido carencia, por supuesto que ha habido carencia, pero mira, os doy un dato. Todos los años los compañeros y compañeras que van cumpliendo la edad y que pueden llegar a una pensión para llevar una vida digna después de tantos años trabajados, pues se iban jubilando. Este año, compañeros y compañeras, se está jubilando todo el que puede. Todo el compañero y compañera que tiene la edad mínima para jubilarse, no le importa perder dinero y no le importa tener una calidad de vida peor después de 30, 35 y más años trabajados, pero se están yendo a sus casas jubilados porque el escenario es terrorífico. La mayoría de los compañeros de más edad, sobre todo, no tienen la formación para afrontar la enseñanza online. Algunos de ellos no tienen ni siquiera los instrumentos. ¿Y qué decir de la familia? Sabemos la situación de la familia, conocemos el tema de la brecha digital y es un tema prioritario, así como no me quiero olvidar de la conciliación familiar. Si hay un encierro, los padres y madres van a tener que estar en casa, van a tener que estar con los niños, van a tener que volver a asistir a clases y se puede volver a repetir la debacle que hemos tenido en temporadas pasadas. Vale, estupendo, Juan. Pues muchas gracias. No hay de qué. Y le doy paso a Carmen, que nos cuente ella como alumna cómo ha visto el final del curso pasado, cómo ha visto el comienzo de este curso, cómo está haciendo este curso, qué espera del curso y su experiencia de primera mano, porque al fin y al cabo en la educación estamos docentes, padres, etcétera, pero al final el principal interesado en la educación es el propio alumno, que al fin y al cabo es para lo que ponemos todo en marcha y al final es el centro de todo. Venga, pues Carmen, cuando tú quieras. Vale, buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme a participar en este debate. Quiero decir que he hecho un sondeo para recoger las opiniones de otros alumnos con los que me relaciono en mi instituto para que así las opiniones sean mucho más ricas y diversas y no solo basarme en lo que yo pienso. En general, los sentimientos han sido de agobio, estrés, frustración y he notado como que hay un descontento general por parte de la mayoría de los alumnos, ya que yo creo que no se nos ha tenido en cuenta a la hora de decidir qué tipo de educación queremos, por ejemplo, en el tema de la semipresencialidad. Este tema a mí me atañe directamente porque en mi instituto, el IES San Blas, se ha optado por la semipresencialidad
y he encontrado como dos problemas fundamentales. El primero es que se han generado brechas de desigualdad a nivel educativo que no han sido abordados con los diferentes recursos, tanto materiales, digitales y personales, lo que reduce las oportunidades de crecimiento y desarrollo, perdiendo así el ritmo académico que llevábamos. También una sensación generalizada de los alumnos de un mal funcionamiento de la plataforma Moodle, que no deja, se colapsa fácilmente, no deja que entremos en las horas puntas en las que muchos alumnos se conectan, etcétera. Tampoco te permite resolver dudas a tiempo real y otra de las desventajas que tenemos en comparación con otros centros que sí han optado por la presencialidad y siguen con sus clases normales, es que a la hora de hacer una prueba decisiva como es la selectividad, ellos creo que van a estar muchísimo más preparados que nosotros porque han dado más del doble de clases que nosotros. Y muchas veces nos encontramos como el puente pasado, que hay un montón de días festivos y tan solo tenemos una clase o ninguna de la asignatura en concreto. Este es uno de los mayores problemas que ha surgido, ya que muchos de nosotros queremos nota para así poder cursar la carrera que queramos y esto nos genera un gran agobio. Además, a esto debemos de sumarle las asignaturas que venimos arrastrando del año pasado debido al confinamiento, donde se han dado muchas cosas por sabidas que no habíamos visto. Entonces han creado lagunas de contenido sin resolver, obligando a las familias a buscar otros recursos particulares, en el mejor de los casos, pues para superar estas carencias. En el mejor de los casos digo porque las personas que tengan los recursos suficientes para poder contratar a su hijo una persona que pueda darle clase. Otro problema es que esto es minoritario, pero algunos profesores no han podido adaptarse a esta nueva situación y yo lo entiendo porque de verdad lo entiendo, pero yo sé que esto requiere un trabajo extra y también que sea eficaz para el buen funcionamiento del centro y de esta modalidad de enseñanza como es la presencialidad, o digo la semipresencialidad. También quiero decir que tanto como para lo bueno y para lo malo hay profesores que se han empatizado mucho con nosotros, se han preocupado de cómo nos sentimos, se han esforzado en motivarnos, en ofrecer recursos, trabajos, actividades, explicaciones virtuales, etcétera. Lo que repercute pues muy positivamente en el ánimo del alumnado y lo agradecemos mucho. Decir también que ha sido un año muy duro para todos, ya que el entorno para el estudio no ha sido nada favorable. Se han tomado medidas muy duras en el interior de las clases, en las que hemos pasado muchísimo frío. Esta gente ha tenido que llevarse mantas, escribíamos con guantes, hemos estado a veces hasta sin calefacción, siendo en vano, porque en los recreos la gente no tomaba las medidas estrictas, se reunían con gente de distintas edades, de distintas clases, etcétera. También esto me da mucha pena y es que, por ejemplo, no se han llevado a cabo programas tan efectivos como es el alumno ayudante, lo que ha provocado conflictos y desasosiego entre los alumnos de mi centro. Bajo mi punto de vista, creo que las reuniones podrían haberse hecho con todas las medidas de seguridad o de forma virtual, ya que es un programa que ayuda a muchos alumnos que necesitan atención por diferentes causas y más en estos momentos lo veo algo pues muy necesario. Por todos estos motivos, me gustaría que se favoreciera un ambiente de comprensión y empatía con los alumnos, haciéndonos partícipes de las decisiones a las que se nos refiere. Y bueno, también decir que somos conscientes del gran esfuerzo que se está haciendo desde el centro, el profesorado, el alumnado, todos. Y me gustaría que remáramos a una misma dirección. Y muchas gracias también, quería decir, por invitarme a este debate en el que he podido tener mi propia voz y expresarme. Y ya. Pues nada, Carmen, pues gracias por la intervención y evidentemente, como tú has señalado, nada de esto tiene sentido sin los alumnos y las alumnas. Es decir, hablar de escuela, hablar de maestros, de maestras, de profesores y profesoras, sin alumnos y sin alumnas, no tiene ningún sentido. Sería un debate filosófico, pero no sería algo útil y aplicable. Así que la aportación vuestra no solo es procedente, sino que es necesaria.
y la voz de los alumnos, la voz que nos llega a todos, pues en la mayoría de los centros pues coincide con la que tú nos manifiestas: angustia, desasosiego, la selectividad, el agobio de los exámenes, que al fin y al cabo están ahí y cada uno lo vive, las dificultades que hay entre unos y otros, y es algo, yo creo que es común a vuestra generación, que os ha tocado. Dicen que cada X tiempo una generación tiene que ir a la guerra, y vosotros habéis ido a una guerra durísima, porque el enemigo es invisible, pero es muy peligroso, y yo creo que esta guerra la estaremos ganando todos, porque si no, no salimos ninguno. Vale, pues nada, muchas gracias. Y Joan creo que ya había podido terminar con lo que estaba, y creo que ya se puede incorporar. Hola, ¿se Pues me Joan, escucha cuando tú bien? quieras. ¿Se me Te escucha? escucho perfectamente. Ante todo, pedir disculpas, pero bueno, los equipos educativos son necesarios para ir siguiendo la evolución del alumno. Tenía hoy, se ha retrasado, porque a veces hay que hablar mucho, hay que profundizar y se me había retrasado. Yo soy Joan, tengo mi destino en Nerva, aunque estoy por comisión de servicio en Santa Olalla, por temas que no vienen al caso, tiene que ver con temas sindicales. Y bueno, como has dicho, soy mallorquín, pero llevo ya 21 años en Andalucía y me considero en parte andaluz. Decir, en algunas cosas, perdona si me repito, porque ya lo han dicho la gente que ha intervenido anteriormente, pero bueno. A ver, a nadie se le escapa que voy a hablar de la concertada, ¿no? Que la concertada debería ser subsidiaria de la pública. Entonces, ¿qué pasa? Cantidad de recursos que se están dando a la concertada son los que, en parte, nos están haciendo falta en la pública, y más en estas condiciones, que han sido las dos principales problemáticas que ha habido en todo el tema de la pandemia: falta de recursos y, sobre todo, poca previsión. Una delegación, una consejería que ha ido siempre, digamos, que detrás de los acontecimientos. No podemos decir nada de lo que fue el final del curso pasado, no, porque la pandemia nos pilló a todos y a todas de sorpresa, de improviso. Yo recuerdo aún, que decíamos, esto en 15 días pasa, ¿no? 15 días y mira cómo estamos. Yo recuerdo a mis compañeros cuando fue el confinamiento que decíamos, después de Semana Santa nos incorporamos. Supongo que muchos de los que me están escuchando saben de lo que hablo, y fíjate cómo estamos, ¿no? Entonces, ahí sí que es verdad que, bueno, pudo haber poca previsión, se apagaron fuegos como se pudo. Quiero decir que el profesorado fue el que trabajó más de sus 35 horas, fue el que puso muchos medios privados a servicio de la educación, a servicio del alumnado y a servicio de las familias, y al final se sacó como se pudo sacar, mejor o peor. Es verdad que flexibilizaron a nivel de calificaciones, con eso de que no se podía bajar nota y todo eso, pero bueno, se puede entender que ahí se actuó pues para apagar fuegos. Pero hubo un verano donde los equipos directivos, los responsables COVID, el equipo COVID estuvo trabajando todo el verano para empezar bien el curso, y saca la consejería una circular el 3 de septiembre que derrumba mucho del trabajo hecho en los centros. Ya fue la primera metedura de pata, ¿no? Porque coges y en vez de sacar esa circular a mediados de julio o en agosto, cuando todo el mundo podía adaptarse, la sacas un 3 de julio, que es un poco lo que ha dicho, creo que se llama Carmen, ¿no? Que es verdad que ha creado ciertas desigualdades. Por aquí en la Sierra tenemos el centro de Aracena, que va en semipresencial. Nosotros en Santa Olalla estamos en presenciales. Creo que Cortegana está en presencial. En Nerva también está en una especie de semipresencialidad. Luego, dentro de la semipresencialidad, esa circular del 3 de septiembre daba la opción de sincrónica, la opción de semipresencial en tramos horarios, o la opción de semipresencial con la mitad de alumnado asistente. En la semipresencial de tramos horarios resulta que había centros que hacían ir al profesorado a dar sus clases sin alumnos desde el centro, y otros que no dejaban. ¿Por qué? Pues porque no hay, como en todo, no ha habido un criterio uniforme a la hora de tratar pues toda la circunstancia. Decir que en el tema que ha comentado, creo que ha sido Laura, ¿no? De por qué en Punta Umbría, creo que ha dicho, cerraban y en otros no, pues cuando íbamos a educación te decía siempre que remitía a los equipos de salud y sanidad. Y se han dado que 2 contagiados en un centro hacían confinar a toda la clase, como pasó al principio en Aracena y luego se fue
quitando, y 2 confinados en otro centro no había, o como pasó en Santa Olalla, que hubo 2 confinados, 2 profesores, y no confinaron al resto del profesorado. Entonces ha habido totalmente una descoordinación y ha habido una falta de igualdad a la hora de tratar todos los casos. Luego, profesorado confinado. Cuando estaba de baja salen a SIP y se cubren las bajas, pero hay un profesorado que lo hemos confinado, que lo hemos tenido 10, 15 días en casa, donde no se le ha considerado de baja y donde no se le ha sustituido. Se le ha obligado a dar las clases desde casa como han podido, pero en muchos casos no había recursos, ha tenido que, y esta es otra, como ha dicho también Carmen, el mal funcionamiento de Moodle, la saturación, la Junta, en un momento la Consejería ha llegado a un acuerdo con G Suite, pero hay dudas de qué va a hacer Google con los datos, ¿no? Es un problema gordo, que mucha gente está recelosa de eso. Y bueno, y nosotros pedimos también que al profesorado confinado se le considere como profesorado de baja y se le sustituya. La falta de transparencia ha sido brutal. La falta de transparencia de las delegaciones ha sido brutal porque muchas veces callaban casos que podían ser confinados o de contagio. De hecho, ha habido centros donde ha habido manifestaciones de las AMPAs, ¿no? Porque se estaba gestionando muy mal, porque eso daba mal nombre al centro cuando no entendían que era una forma de protección. Ha habido una falta de respeto al profesorado. Recuerdo en Navidad, cuando volvimos de Navidad, que tuvieron 3 horas esperando para hacer la PCR, en un 5 y un 6, un 5 y un 7 de enero. Y bueno, y ya decir la cantidad de propaganda que han hecho en las redes, la consejería, con cosas que no tenían sentido o con verdades tergiversadas. La última de Imbroda, ¿no? Basta con abrir ante el frío, ¿no? Basta con abrir 10 minutos entre aula y aula, que ya ha salido el Ministerio de Sanidad diciendo que no, que hay que tener las aulas abiertas, pero es que tengo las aulas abiertas y aquí en la sierra nos morimos de frío. Se está incumpliendo la legislación de Ley de Prevención de Riesgos Laborales, donde te dice que a menos de 17 grados un trabajador no debería trabajar. Lo estamos haciendo, ¿por qué? Porque la educación tiene que funcionar y, como ha dicho el compañero de comisiones, a ver qué pasa en verano, porque se pasarán los 27 grados seguro, que también dice esa misma ley. Con lo cual, ha habido una indefinición, ha habido una falta de coordinación, ha habido una falta de previsión, han ido apagando fuegos y, sobre todo, han ido teniendo como más importante la opinión pública, el que no pareciera que en los centros estaba contagiando gente, el que no pareciera que en los centros había problemas, eso poniéndolo por delante de lo que era realmente la realidad y de lo que era un peligro de contagio. Nosotros pedimos, o la Junta de Personal Docente ha pedido que en localidades de más de 1000, con índice de más de 1000 en contagios, se cierren los centros, porque había sitios donde se han mantenido abiertos en todos los sitios. Entonces, un poco esa es la visión que yo, desde mi puesto de miembro de la Junta Personal y de docente en activo, también soy delegado de padres, he tenido que discutir mucho con las familias porque hay cosas que no saben. Yo, por favor, entender que el profesorado, nuestro horario es 35 horas, estamos trabajando mucho más. Yo tengo sábados, domingos, me preguntan cosas por Classroom, me preguntan cosas por el iPassen, me preguntan a todas horas y al final contestamos cuando podemos. ¿Qué es lo que pasa? Que algunos contestamos cuando podemos y dejamos mal a los compañeros que no lo hacen porque tienen claro que el trabajo en casa son 5 horas, no son más. Pero bueno, es que el que quiera trabajar en casa 5 horas tiene su total derecho. Pero estamos saturados y en muchos casos el tema, entiendo perfectamente lo que ha dicho Juan, de gente que se jubila y estamos saturados, estamos sobrepasados en muchos casos. No quiero dedicar más tiempo, habría mucho que hablar, pero prefiero entrar en el debate. Bueno, pues mientras pedís palabras, yo voy a hacer un par de apuntes. Uno respecto a los medidores y otro respecto a la semipresencialidad. Respecto a los medidores, nosotros hablo de primera mano, tenemos la experiencia de primera mano. En mi centro, al tener una FP de una cierta especialidad, pues contamos con bastantes ingenieros, con lo cual el estudio que hemos hecho del CO2, pues no es realmente un estudio profesional, pero le ha faltado un sello para hacer un estudio profesional, porque lo han desarrollado personas que es su profesión, ¿no? No que yo soy matemático y puedo analizar los datos y entenderlo y suponerlo, pero en ningún caso soy un especialista en la materia. Como dice Joan,
lo que decía el consejero de que entre clase y clase se abren 10 minutos las ventanas, no sirve. Realmente cerrar las ventanas en una clase de 20 alumnos, de 20, no hablamos de 30 ni de 33, de 20 alumnos, hace que en 7 minutos se vaya el nivel de CO2 a más de 700 partes por millón, que es el nivel donde se considera ya que el ambiente está cargado y viciado, y por tanto, si hubiese algún caso, evidentemente, si no lo hay, lo único que trae es un ambiente viciado, pero que no es malo desde el punto de vista sanitario. Pero si hubiera algún caso, digamos que ya las distancias de seguridad se desdibujan, porque ya, digamos, se forma una especie de sopa ambiental. Si el día no tiene viento, no es de aire, hay que tener todas las ventanas abiertas, más de una cuarta por cada uno de los lados, aparte de las puertas de la clase. Y eso lo hemos visto en carnes propias, con lo cual, evidentemente, lo que dijo el consejero de abrir las ventanas solo un rato en los intercambios obedece a una de dos cosas: o bien a desconocimiento de la realidad, o bien a mala fe para querer decir que la culpa es de los centros, que son muy malos abriendo las ventanas. Yo no sé si en este caso es peor la ignorancia o es peor la mala fe, porque, como se dice, los malvados descansan, pero el que tiene ignorancia no para. Eso por un lado. Y por otro lado, otro apunte, y es que la semipresencialidad, o la sincrónica, porque ya realmente en la sopa de letras ya y de definiciones se pierde uno. Para que de verdad hubiera podido existir una semipresencialidad, aparte de que evidentemente no es la apuesta, pero bueno, que aun en el caso de haber optado, habría requerido la contratación de profesorado para atender al alumnado que está en casa. Es decir, pretender que un profesor una profesora tenga en clase a la mitad de la clase y la otra en casa, y al día siguiente tenga la otra mitad en casa y a la otra en clase, pues evidentemente 2 y 2 son 4 y 2 y 2 no son 8. Evidentemente habrían hecho falta más profesorado para poder atender a los alumnos que están en casa mientras se atienden a los que están en el centro. Eso para haber hecho una semipresencial, digamos, efectiva desde el punto de vista educativo, pasando por alto de que evidentemente la apuesta debe ser siempre por la presencialidad, ¿vale? Pues creo que ya hay por ahí algunas palabras pedidas. Un momento, compruebo para no saltarme el orden. Pues tenemos Laura primero y después Mónica. Pues venga, Laura, cuando tú puedas. Vale, bueno, yo lo primero agradecer a Carmen, a Juan y a Joan las intervenciones, porque efectivamente, bueno, pues van sumando un poco las distintas percepciones de qué es entrar en un centro educativo. Claro, aquí cuando habéis hablado de mediciones, de medidores, de nuevo surge lo que ha dicho el compañero Joan. En la escuela pública no se han puesto todos los recursos para que de verdad estén nuestros hijos e hijas, nuestro alumnado, nuestro profesorado en espacios seguros. Yo no entiendo por qué los centros y las aulas, que son espacios cerrados, se legislan sanitariamente de manera diferente a una oficina, a una delegación de salud o a una fábrica. No lo entiendo. Tanto a la hora de confinar alumnado por contacto estrecho, somos conscientes de que en turnos de la fábrica del Polo Químico de Huelva se han quedado en casa turnos completos por el contagio de una persona. Es decir, la mascarilla no la aguanta todo, y lo estamos comprobando. Además, las nuevas cepas y todo lo que estaba diciendo el compañero de todo esto vale hoy, pero dentro de 2 días a lo mejor esto cambia, y por lo tanto no se están intentando frenar todos los contagios. En los centros educativos no hay nada. Las ventanas, bueno, me abrí. Controlar completamente al alumnado de infantil, de primaria o de secundaria todo el tiempo es casi imposible, vamos. Entonces, cuando en esos protocolos ponen que como el alumnado lleva mascarilla, las familias nos podemos quedar tranquilas porque no se van a contagiar, es mentira. Hoy ha sido la última vez que la hija de un compañero, 7 en su clase son positivos, en un primero de primaria. Esta cepa, por lo visto, que viene ahora, está aterrizando a la gente más joven. Y el problema, de nuevo, insistimos, no está siendo la gente joven, no está siendo los niños y las niñas,
son los vectores de contagio, los padres, madres, nuestros compañeros de trabajo, los abuelos y abuelas, aunque tengamos la máxima distancia posible, que a veces con la conciliación es casi imposible, con lo cual hay que tener cuidado en decir los espacios, los centros públicos son seguros, los centros educativos son seguros. El hecho de que no se esté poniendo más recursos a la educación pública efectivamente va en detrimento de qué se está haciendo en la educación concertada, con lo cual de nuevo, y ahora vuelvo a qué oportunidad tan grande perdemos de bajar la ratio. El año pasado, en junio, tuve yo la primera reunión de escolarización de la zona del colegio de mis hijos. Yo voy como miembro del AMPA. Ahí dejé constar en acta que era el momento de decir que bajaran la ratio, que en infantil de 3 años, en los centros educativos, si no querían los 5 concertados de la zona, que no lo dijeran, pero los públicos teníamos que apostar por la bajada de ratio. Y no se hizo, y no se va a hacer este año. La planificación es absolutamente con una falta de transparencia horrible. Y de hecho, se está planificando en la concertación de bachillerato y de FP, duales y FP, privada en detrimento de nuevo de la pública. Ya veremos cuántas unidades bajan en la provincia de Huelva y sobre todo en la capital, donde hay además más concertado y privado, y ya lo veremos. A Carmen Redondo solamente decirle, como profe, perdón, lo siento, de estar en los centros educativos haciendo, parcheando, intentando dar clases de la manera y no velar ni por vuestra salud ni la nuestra. Yo como profe te lo tengo que decir, y sobre todo por vuestra salud emocional. Estáis haciendo un esfuerzo enorme, enorme. Los alumnos, las alumnas, los adolescentes están haciendo un esfuerzo enorme en pueblos donde estaba todo cerrado, vuestros padres y madres en casa, metidos, teletrabajando, y vosotros en el instituto. Y preguntando que por qué, y nosotros diciendo que porque sí, porque sois nuestro futuro. Yo se lo digo a mis alumnos todos los días, sois nuestro futuro. Y efectivamente tengo que deciros que estáis siendo un gran ejemplo, que con vuestras dificultades, con algunos ejemplos como en todos los rangos de edad de la sociedad, no sois los únicos que os juntáis, que os tomáis un refresco, que os juntáis en las plazas, los adultos también lo hacemos en los bares. Y por lo tanto, me da mucha pena que se ponga el foco en vosotros. Y otra cosa, y ya con esto termino, aunque luego en el debate salga, no hemos hablado de la convocatoria extraordinaria. En plena pandemia y en plena ola de todo, resulta que la Junta de Andalucía le da por modificar la convocatoria extraordinaria de septiembre a junio, con lo cual en 15 días, ¿qué oportunidad le estamos dando a ese alumnado que no ha sido capaz de desarrollar sus contenidos en el curso en sí, y ahora le decimos que en el mes de julio lo tienen que hacer, tanto en cuarto de ESO como en segundo de bachillerato? Cuando la administración pública quiere modificar las cosas, lo hace. Y cuando la Junta de Andalucía y el Gobierno Central quieren modificar las cosas, lo hace. Y sin embargo, en poner recursos y en bajar la ratio o en adaptar toda esta pandemia para que nuestro alumnado salga lo más fortalecido posible, no lo está haciendo. Gracias, Laura. Tengo aquí Mónica. Ahora, buenas tardes. Es que estoy con el móvil y tenía la pantalla y el micrófono quitado. Yo iba a meter un elemento nuevo en todo lo que se estaba hablando, quizás por la experiencia que he vivido también este año. Para quien no me conozca, yo soy concejala en el Ayuntamiento de Huelva y por Izquierda Unida, bueno, y portavoz del grupo Adelante. Y bueno, yo estoy en el consejo escolar de 2 colegios públicos, además muy especiales. Uno es el único que hay de necesidades educativas especiales y el otro es el único centro infantil que hay también en la provincia de Huelva. Llegamos a los consejos escolares de principios de curso y aquello era caótico, no lo siguiente, es decir, los centros se encontraron con que no se habían nombrado a los enfermeros y enfermeras de enlace, no tenían presupuesto del tema para atender las necesidades COVID, o sea, tuvieron que, tanto en un colegio como en otro, se utilizaron los remanentes de lo que había sobrado, del presupuesto que había sobrado el año anterior para poder atender todos los cambios que se tuvieron que hacer
tanto en uno como en otro, para empezar el curso. Y bueno, pues lo que era la plataforma digital que se entendía desde la consejería que se iba a poner en marcha, bueno, pues ni los profesores sabían manejarla ni se había previsto el inicio de los cursos de formación. Así que fue totalmente caótico. Eso es lo primero. Luego, la segunda pata, que también introduzco como un elemento más, es cómo desde las entidades locales se ha tenido que hacer un esfuerzo, evidentemente porque hay una parte de competencias en el mantenimiento de los centros que lo tienen que llevar pues, desde los ayuntamientos, pero que además en este caso se ha tenido que hacer sin el apoyo ninguno de la consejería. Con lo cual, ¿qué ha pasado? Que es verdad que hay colegios que, bueno, pues por lo que fuera sus listados o sus necesidades más perentorias en cuanto a vallado para poder hacer la entrada de los niños y de las niñas pues de manera segura, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y demás, pues pudieron ser cubiertas, pero hay otros centros, como pasó con este de infantil que estoy hablando, que para nada, o sea, se quedaron sin poder tener sus vallas para separar la entrada y la salida de los niños y de las niñas del centro. Y bueno, pues como eso, modificaciones como era el vallado de zonas infantiles, el que no se han podido desde el ayuntamiento, bueno, pues hacer frente, porque es verdad que la inversión económica que había que hacer para tener en cuenta todo esto, pues bueno, era la verdad que bastante alta. Con lo que quiero decir que otro elemento más que yo añado a todo lo que se ha dicho es que ha habido una falta, yo creo que de descoordinación interesada entre la propia consejería y los ayuntamientos, porque, hombre, si tú te pones de acuerdo, pones partidas presupuestarias para que los ayuntamientos podamos hacer frente a un montón de cosas que, bueno, que desde nuestra competencia tenemos, pero que hay otra que no tenemos, pues evidentemente el resultado hubiera sido totalmente diferente. Y si hubieran atendido, yo creo que a todos los centros de Huelva, públicos y bueno, pues también los concertados, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente los colegios públicos se hubieran podido atender en otras circunstancias, ¿no? Y bueno, pues evidentemente eso también ha influido, que quieras que no, pues en ese desarrollo que desde los ayuntamientos, en el marco de sus competencias, en esos mantenimientos, pues está realizando, ¿no? Entonces me parecía importante aportarlo porque pues es una pata que está ahí y que aunque parezca que los ayuntamientos no tenemos nada que decir, pues sí tenemos que decir, ¿no? Y en este sentido la descoordinación ha sido brutal y la sigue siendo, ¿eh? Y la sigue siendo. Así que nada más. Yo dar las gracias por todas las exposiciones de todo el mundo que han estado muy interesantes. Me he incorporado un poquito tarde, pero bueno, me ha dado tiempo de escuchar un montón de cosas. Así que nada, muchas gracias. Gracias, Mónica. Bueno, al hilo de lo que ha comentado Mónica, recuerdo un dato, y ha sido el de la limpieza extraordinaria COVID en los centros de primaria. Y me explico. Nosotros, yo siempre hablo desde mi dato particular, evidentemente luego lo extrapolo. En el Instituto de Educación Secundaria pues hemos tenido algo que digamos que históricamente se ha demandado en los centros, que es tener personal de limpieza por la mañana. ¿Por qué? Pues porque los institutos que no tenían personal de plantilla propia, que eran la limpieza era de subcontrata, pues lo que ocurría es que la limpieza se hace al final de la jornada, por la tarde. Con lo que, evidentemente, pues cuando uno llega al instituto, el centro está limpio, inmaculado, impoluto y todo lo que uno quiera decir. Y conforme avanza la mañana, pues claro, evidentemente, tantas personas en un mismo espacio, tantos alumnos entrando a unos baños, etcétera, pues se va deteriorando. Y es verdad que una de las demandas que se tenían era la limpieza, una limpieza, aunque fuera mínima por la mañana, por lo menos para las urgencias que van saliendo. En el caso de los institutos, sí es verdad que la Junta de Andalucía ha dotado de personal de limpieza por la mañana y ha resuelto, digamos, esta parte.
¿Pero qué ocurre con primaria? Que como en primaria el mantenimiento corresponde a los ayuntamientos, pues la Junta de Andalucía se ha desentendido y ha dicho que la limpieza correspondía a los ayuntamientos. Evidentemente aquí hay una diferencia de criterios por parte de los ayuntamientos. Lo que se interpreta es que esto es una limpieza extraordinaria. Esto no es la limpieza habitual de un centro, sino esto es una labor que es casi más de desinfección que de limpieza. Y bueno, ahí hay un punto de conflicto entre la Junta y los ayuntamientos. Evidentemente, yo conozco por el ayuntamiento de aquí, donde yo soy concejal. Evidentemente, yo supongo que la gran mayoría de los ayuntamientos pues, han optado pues, por asumir esa limpieza por la mañana, porque evidentemente no vamos a dejar al alumnado ni al profesorado en un riesgo sanitario acrecentado, ¿no? Evidentemente, pero que también es otra huida de la administración, como la Junta de Andalucía se ha lavado las manos, ha dicho no lo hago, sabiendo que evidentemente el que tiene la realidad cercana no va a huir de esa responsabilidad, aunque no sea suya. Y como yo creo que ha ocurrido, bueno, ha ocurrido aquí en Castillejo, donde yo estoy, y evidentemente, pues, imagino que habrá ocurrido, me atrevo a decir, en el 99% de los ayuntamientos. Tengo aquí dos palabras más, tengo Joan y Juan Carlos Velasco, pues, Joan, cuando tú puedas. Vale. No, simplemente voy a decir que tú has hablado de las semipresencialidades, que había varios, pero decir, todo ha sido, doy un poco de recursos más para limpieza y pongo un poco de limpieza, doy profesorado COVID, que vale, que sí, lo pusieron un poco tarde, pero además fue escaso realmente y tampoco muy indefinido, porque no olvidemos que hay profesores COVID que están haciendo funciones para las que no han sido. Se dijeron que no eran para desdobles, pero han llegado a un acuerdo y bueno, están dando dos desdobles, aunque no pondría. Pero a otros se les hace ser tutores, no están cobrando la tutoría en la nómina. Y todo ha sido un poco a tomar unas medidas para poder, en mi opinión al menos, decir a la opinión pública que estoy haciendo algo, pero no hago nada. La semipresencialidad que hablábamos era para justificar... Hola, perdona, cerrar el micro. ¿Hola? Ya se lo he cerrado. Vale. Vale, hago semipresencialidad y digo que estoy bajando la ratio, pero no es así, porque la semipresencialidad tiene que ir acompañada de una flexibilización del currículo, como ha dicho Carmen, para que no haya desigualdad entre el alumnado de Cortegana o Santa Olalla y el de Aracena. Por tanto, no han aumentado el profesorado. Quiero decir que los ayuntamientos, al menos los que yo conozco aquí en la zona de la sierra, muchos ayuntamientos han ofrecido aularios, han ofrecido zonas, han ofrecido sitios para que se pudiera dar clase. Simplemente, con más profesores podrían haber dado clase, porque el contagio, como menos probabilidad hay de contagiarse, es en una aula, cuanta menos gente mejor. Cuanta menos gente mejor. Entonces, si consigo otras aulas, otros espacios, me puedo ir a un sitio y a otro y meto más profesores, menos posibilidad de contagio. Pero es que voy a contar el caso de Aracena con el primero de ESO. Bueno, una cosa que a lo mejor la gente no sabe es que, por ejemplo, en la ESO, la ratio son 30 alumnos, ¿no? 30 alumnos de ratio. Hay una posibilidad de aumentar 1 o 2 alumnos por causas sobrevenidas. Si en septiembre se matricula a alguien y, bueno, tengo que meter a 31. ¿Qué hace la administración? La administración, como en julio tenga 31, ya lo da por extraordinario. Cuando eso no es así, debería crear un grupo más. Pero lo que te hace es extraordinario de que cuando llega alguien lo pueda aceptar, lo toma como norma en julio. En Aracena, primero de eso, se pasaban de ratio, 31-32, no autorizaban un nuevo grupo, no autorizaban. Tuvimos que movernos las familias para que a mediados de octubre autorizaran el nuevo grupo, pero lo autorizaron sin enviar un profesor más. O sea, que es que había horario en el centro. Con esto quiere decir que hacen cualquier cosa para no gastar más dinero, porque aumentar profesorado es más dinero y se olvidan de que contratar más profesores o profesoras es personal que está trabajando, es dar trabajo a la gente. Entonces, a mí me parece que es muy grave lo que están haciendo con la pública, favoreciendo la concertada y abriendo más. Esa brecha digital que hablamos no es más que una brecha que se crea entre concertada y pública cada día más grande. Sí, gracias. Te doy la palabra ya. Efectivamente, otro punto que daría para mucho debate es el de las incorporaciones sobrevenidas. Además, como la norma de la propia Junta de Andalucía dice una cosa
que te dice que la ratio máxima de un curso tal es 30 en secundaria, es obligatoria, son 25 en primaria, 35 en posobligatoria, y te dice que no obstante se reservan 3 plazas para necesitar. Además, la palabra exacta, si mi memoria no me falla, es necesidad de sobrevenir a la desescolarización. Y como una matrícula de julio no es una necesidad sobrevenida a la desescolarización. Como una admisión de alumnado en un procedimiento ordinario no es una necesidad sobrevenida. Una necesidad sobrevenida es que en un pueblo tienes una unidad a 30, te viene una persona que se muda al pueblo y evidentemente pues no le vas a decir que se vaya a otro pueblo el alumno. Evidentemente lo aceptas, pero no es exacto un uso realmente abusivo de la norma y se deforma. Vale. Yo tengo aquí Juan Carlos Velasco. Juan Carlos. Perdona, Oliver, yo también quiero la palabra, pero no encuentro cómo pedirla por escrito. Vale, pues... Sí, se me escucha, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos, porque sin duda sentirse acompañado, aunque sea virtualmente, es un aliciente más para formar parte de este grupo, del área sectorial. Y en segundo lugar, agradecer enormemente la intervención de Carmen, la alumna del IE San Blas. No sé exactamente dónde es, he tomado nota del IE San Blas. De Aracena. De Aracena, pues ya magnífico, Aracena, un gran pueblo. Y ya está demostrando su enorme nivel curricular. Carmen, así que un abrazo. En esa línea en la que quería yo intervenir, cuando ha señalado Juan la necesidad de una conferencia sectorial, yo creo que esta situación que estamos viviendo no es una situación coyuntural y que sin duda va a introducir unos cambios que nos obliga a sentarnos todas las partes. Y cuando digo todas las partes, digo también ese alumnado, y yo agradezco de nuevo que se haya invitado a Carmen a intervenir, y que alumnado, profesorado, padres, instituciones locales, que es verdad que los ayuntamientos, sobre todo en los pueblos, yo también soy de pueblo, y en los pueblos los ayuntamientos pueden jugar una función tremendamente positiva o simplemente pasota. Creo que todo es aquello que se decía, la educación es una cuestión de tribu y todos tenemos que participar en eso. Y eso me parece el primer elemento a tener en cuenta y como elemento positivo. En mi pueblo, en mi instituto, el IES y Lipamana de Alcalá del Río, decidimos ayer en reunión volver a la presencialidad en segundo de bachillerato. Y la causa sobre todo era ese nerviosismo del alumnado por digamos, el prejuicio que puede sentir, el agravio en relación a la selectividad y demás. Y hemos vuelto a la presencialidad, no en las mejores condiciones, pero en los 2 salones de actos. Nuestro instituto tiene 4 edificios distintos, porque la administración ha ido dejando pasar los años y llevamos algo así como 30 años en edificios provisionales. Y tenemos dos salones de usos múltiples y es donde van a estar los 2 bachilleratos, alejados 150 metros unos de otros. Pero es la única manera de guardar la distancia social entre el propio alumnado. Y hemos vuelto a esa presencialidad sobre todo el nerviosismo expresado en el alumnado y en las familias, ¿no? Y también, de hecho, yo creo que cierto agotamiento del profesorado en cuanto al trabajo doble que supone la presencialidad, el atender las clases, el atender el classroom, etcétera, etcétera. En definitiva, yo lo que pido es que haya mucha interacción entre todos los grupos que estamos implicados, que nos planteemos que esto va para largo. Yo soy de los que, como dice Juan, ya cumplo en este curso y espero en septiembre pasar la condición de jubilado, pero no por ello voy a dejar de estar interesado en la educación, porque creo que es el futuro. Alguien lo ha dicho y es verdad, ¿no? Es el futuro nuestro, el futuro de la sociedad, y nosotros tenemos que estar muy preocupados por el ámbito educativo.
Y nada, un saludo a todos y muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Bueno, por meter una cuñita, yo creo que la Administración nos tiene acostumbrados a las soluciones provisionales y, como dice, esto es provisionar para siempre, porque de verdad que las soluciones provisionales acaban siendo las definitivas y porque ya está pseudo resuelto el problema y se tapa y ya no se arregla. Yo tengo por aquí Juan Muñoz. En principio no hay más palabras pedidas. Loli Ariza. Pues venga, Juan Muñoz, Juan, cuando tú puedas. Sí, ya. Perdona, pero no encontraba la forma de pedir la palabra por escrito. La brecha digital. A ver, un par de apuntitos voy a hacer. ¿Se me oye bien, verdad? Sí. Vale. Bueno, lo primero en la presentación se me pasó decir que ahora mismo no estoy ejerciendo, estoy liberado en comisiones obreras. Entonces, nuestro trabajo, el mío en concreto ahora mismo, es atender a los profesionales de la enseñanza. Yo, por mi parte, atiendo al personal docente y mis compañeras y mis compañeros atienden al personal laboral. Que quiero que conste la importancia que tiene el personal laboral también en la enseñanza ahora mismo. Entonces, paso a decir, Carmen, estoy de acuerdo contigo que a los alumnos no se les ha tenido en cuenta a la hora de decidir presencialidad, semipresencialidad o enseñanza online. Pero es que a los maestros tampoco. A los maestros tampoco se nos ha tenido en cuenta. A los representantes de los trabajadores, que somos los sindicatos, no se nos ha tenido en cuenta y la mayoría de las aportaciones que hemos hecho y que hemos exigido no se nos ha hecho caso. La administración en general ha llegado tarde a todo. Suele pasar. Es muy habitual que la administración llegue tarde a los problemas. Pero estamos en una situación excepcional, muy excepcional. Y las soluciones tienen que venir rápido. Porque es que nos vamos a encontrar, como ya habéis dicho algunos, que nos van a dar las soluciones al frío en junio, cuando lo que vamos a necesitar en los colegios es climatización. Nosotros solo esperamos que la pandemia ayude a resolver cosas que siempre han estado mal. Hablando en general, a lo mejor no era sostenible que hubiera poblaciones que vivieran solo del turismo y la pandemia ha venido a hacérnoslos ver. Esas poblaciones se están hundiendo porque solo vivían del turismo. Pues en el colegio, en la enseñanza pasa igual. Nunca ha sido razonable un aula en el que un maestro atiende a 30 niños, a 30 alumnos y alumnas. Nunca ha sido razonable macrocentros y que no se permitieran centros pequeños de una línea de secundaria cuando se hizo la implantación de la LOSE. Yo espero que la pandemia venga a resolver estos temas que siempre han estado mal, pero es que ahora son insostenibles. Y como último apunte, pues ahora mismo en la situación que tenemos, estamos visitando lo mínimo, tirando a nada los centros de trabajo. Entonces, pues para estar en contacto con los compañeros y ver cómo van y asegurarnos de que todo más o menos está bien, estamos manteniendo contacto telefónico. Tengo que decir que la mayoría de los centros, sobre todo los centros pequeños y en el medio rural, están bien porque gracias al esfuerzo de la comunidad educativa se han solucionado todos los problemas que se plantearon al principio de curso, como habéis dicho, cuando la administración dijo, ahí van, se dejó pasar todo el verano, no se hizo una labor de previsión y se dejó todo en manos de los equipos directivos que lo están pasando muy mal, los equipos docentes y el personal laboral de los centros. Y gracias al esfuerzo de ellos se está manteniendo condiciones de seguridad en los centros educativos. Los centros educativos están siendo los sitios donde más seguridad hay a nivel de pandemia, donde menos contagio hay. Pero donde entra el virus, que el virus se cuela por cualquier lado, el virus, el contacto masivo no se produce en los centros, porque en los centros nos hemos adaptado, sin medio, que al principio no teníamos ni mascarillas, ni gel estuvimos al principio. Luego sí, hay que decir que luego sí han llegado. Tampoco muy sobrado. Sin material informático, nos hemos adaptado, hemos hecho un esfuerzo grande, los alumnos y alumnas lo han entendido y también han colaborado. Por eso ahora mismo los centros educativos son sitios seguros para el COVID.
Vale, muchas gracias. Yo quiero apuntar al hilo dos cuestiones. Una al hilo de lo que ha dicho Juan y otra al hilo de un comentario que ha surgido en el chat. Evidentemente, la labor del PAS, la labor de todos es importante, pero la labor del PAS es contingente, como decíamos en Amanece que no es poco, ¿no? Todos somos necesarios, pero algunos son contingentes. Y la labor del PAS, que en los centros que yo conozco, evidentemente no los conozco todos, pero es realmente fundamental, y también el PAS ha sabido readaptarse, reorganizarse y reubicarse de una manera que no olvidemos que es un porcentaje muy fuerte. Y bueno, como anécdota, si yo os preguntara ahora mismo si recordáis cómo se llamaban los profesores que nos dieron a nosotros clase en el instituto, recordaríamos algunos nombres. Pero si os preguntase cómo se llamaba el conserje o la conserje del instituto, creo que nadie me diría, pues no me acuerdo. Creo que todo el mundo lo recordaría. Y bueno, ha surgido un apunte en el chat, también muy interesante, que es lo que ha pasado con el transporte escolar, la cicatería de medio, es decir. Y lo digo también otra vez en carne propia porque a nuestro centro, como un centro rural, y bueno, y Huelva por las peculiaridades de la provincia, de ser una provincia amplia en extensión, pero pequeña en población, pues está muy diseminada, y el transporte escolar es muy importante, hay muchos alumnos que se desplazan, y es increíble cómo para cualquier transporte escolar, pues te tienes que ver sometido a la ratio de un asiento libre por un ocupado, pero en cambio luego la Junta, para el propio transporte escolar, que es el que paga ella, el decreto del presidente genera una excepción, lo cual es total y absolutamente incomprensible, porque ¿cuál es la distinción? De hecho, voy a poner una cuestión que es para, como dice, para tirarse de los pelos y no dejar ninguno. Resulta que estamos planteando una excursión pequeña, es un grupo muy pequeño de alumnos, son ya de unas edades mayores, y claro, por su edad ya no entran en la categoría de transporte escolar a la hora de hacer un transporte discrecional de viajeros. Entonces, claro, para venir al centro son un transporte escolar y pueden venir todos juntos ocupando todos los asientos del autobús, pero para luego desde el propio centro hacer una excursión o una salida de tipo profesional, de orientación profesional, pues resulta que al tener unas edades ya de 17 y 18 años, ya no son transporte escolar con la normativa en la mano, y por tanto hay que reservar un asiento sí o no. Y se dan esas paradojas que realmente pues son para chillar. Pues yo tengo aquí anotado, llevamos ya hora y media exactamente, tengo aquí anotadas las palabras de Loli y de Laura. A partir de hora y media, pues ya nuestra atención ya empieza a mermarse. A partir de 2 horas, pues creo que ya nos alargaríamos en exceso, así que yo creo que si no hay más palabras, pues Loli, Ariza, después Laura y cerramos, ¿vale? ¿Os parece? Pues venga, Laura. Perdón, Loli, cuando tú puedas. Buenas tardes. Gracias por la invitación a un tema tan interesante como es la educación pública. Yo soy Loli Ariza, concejal del Ayuntamiento de Paterna del Campo, concejal de Izquierda Unida. Yo en la línea de lo que ha dicho mi compañera Mónica Rossi con el tema de, porque claro, la administración no es que llega tarde, es que llega tarde siempre, y ante la tesitura de lo que estamos viviendo, pues es para poner el grito en el cielo. Entonces, el Ayuntamiento de Paterna, el problema que teníamos, un pueblo muy pequeñito, de 3.500 habitantes, donde las madres tienen miedo, los padres, de llevar a los niños al colegio. Entonces, el Ayuntamiento a pulmón compra 300 mamparas, mantiene una coordinadora de desinfección COVID, porque de limpieza lo hacemos por la bolsa del ayuntamiento o por el PE, pero no era garantía ante el problema que teníamos. Entonces, a través de una empresa de servicio del pueblo, tenemos una coordinadora COVID más 3 limpiadoras, pero lo que hacen es desinfectar desde las 9 de la mañana hasta las 2:30. Cuando ya terminan el turno, a las 2:30 entran las de limpieza de la bolsa hasta 8:30 o 9. Entonces, esto tiene un coste bastante importante. Y claro, la alcaldía dice que luego se lo reclama a la Junta de Andalucía, pero veremos si
eso después lo pagan los ayuntamientos, que yo eso lo veo después, no lo veo muy factible. Pero, y otras 2 chicas que tenemos en la puerta del colegio tomándole a los niños la temperatura. Entonces son muchas personas implicadas, esto tiene un coste muy elevado y la Junta pues no hace nada mientras que el ayuntamiento está ahí. Incluso el instituto que tenemos al lado del colegio, donde vienen niños de distintos pueblos de alrededor del condado, porque han estado confinados Manzanilla, Escacena, Chucena. Mi hijo, por ejemplo, en su clase había niños de todos los pueblos, niños que habían dado positivos. Entonces empezaron un curso sin una desinfección en el centro, con lo cual, pasando los tiempos y los casos positivos que se estaban dando, el ayuntamiento decide de desinfectar el instituto. Entonces la Junta pues no nos contesta, no responde, y la verdad que incluso con el tema de presencial o no presencial que también habéis estado comentando, en la época que tuvo todo el apogeo, había familias, como concejales del área, que no tenían medios para hacerlo telemáticamente. Incluso el ayuntamiento se volcó en pagarle a estas familias el internet para que estos niños no se quedaran atrás a la hora del classroom. Entonces siempre el ayuntamiento está muy implicado, pero por parte de la Junta no ha habido respuesta ninguna. Así que nada, mi enhorabuena, no me quiero extender más a los profesores, a los alumnos y, como no, a todas las personas que estamos implicadas en la comunidad educativa para hacer que esto llegue pues a un buen fin y que los alumnos cuando terminen el curso pues tengan sus conocimientos lo más adaptados posible y a ver cómo el próximo curso se nos presenta. Buenas tardes. Pues gracias, Loli. Pues abundando en lo que ha dicho Loli, que también lo comenté yo un poquito de soslayo en una intervención anterior. Los ayuntamientos han sido, sobre todo en los pueblos pequeños, han sido los que han tapado la inacción de la Junta de Andalucía, que en muchos casos pues se ha lavado directamente las manos, confiando en que los ayuntamientos pues no iban a mirar para otro lado. Lo de recuperar el coste económico, pues evidentemente lo veo complicado, porque eso, la única manera de conseguirlo evidentemente sería pelearlo en los tribunales. Evidentemente o van todos los pueblos juntos a una o es inviable, porque sería un David contra un Golías, aunque David también vence a Golías. Vale, pues tengo aquí a Laura y cerramos ya última intervención y cerramos la... tengo aquí... a ver, Laura, por favor. Vale, voy a intentar ser breve y aprovecho el espacio lo más breve posible. Primero, me ha dado mucha pena el compañero que ha hablado con tema de presencialidad y de volver a la presencialidad después de probar la semipresencialidad, porque es un ensayo-error agotador para el profesorado y agotador para el alumnado. Entonces, hemos llegado a tener divisiones en los claustros y de verdad claustros complicados donde debatir, donde sopesar diferentes posturas, y es una pena que la administración pública de nuevo nos haya dejado solos y solas ante el peligro, con lo cual esto de volver en medio del curso a una presencialidad total cuando se había optado por una semipresencialidad, pues da un poco seña de identidad de lo que está pasando en la educación en Andalucía. Yo lo siento, pero por más que queramos repetir el mantra de los centros son seguros, no hay nada seguro en ningún ámbito de la vida. Los centros tampoco son ni seguros ni no seguros. Es un ámbito y un espacio de vida más. Por lo tanto, yo no me apunto a ese carro, ni repito el mantra de los centros son seguros. Así que discrepo contigo, Juan, porque además llevo desde marzo del año pasado y desde septiembre que entro en mi centro y dejo a mis hijos en su centro, cada día con una angustia de lo pillaré o no lo pillaré. Con lo cual los centros ni son seguros ni no lo son. Y de hecho en la tercera ola lo hemos visto, no eran centros seguros igual que otros espacios de la vida. El alumnado NEAE, nuestras compañeras PETI monitoras escolares, es el año que más se ha recortado en horas en los centros. De hecho tengo en mi centro a la compañera representante de comisiones obreras, que es María José SC, que el otro día aprovechamos que vino la delegada a ver las obras de mi centro, 5 años esperando obras, y se empieza justo el año que tenemos que tener las ventanas abiertas, con una máquina que está echando barro y rompiendo cristales,
Y nosotros con las ventanas cerradas, que venga el consejero a decirnos y que venga el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y que venga la Inspección Educativa a ver en qué condiciones, si este año era el adecuado. Que por supuesto estamos masificados, llevamos años pidiéndolo, es así, pero que el alumnado está sufriendo muchísimo. Aún no entiendo, como docente, entro una hora, aún entiendo cómo las familias, y sé que el equipo directivo está haciendo lo impensable porque no tenemos ni un solo cuartito para meternos a nada, para reubicar al alumnado. Y vine el otro día al centro y porque la abordamos y le dijimos, métete en las aulas, métete en mi aula, en la que yo tengo con 33, donde ha habido una alumna positiva y ha sido segunda vez positiva. Con el nuevo protocolo no lo hubieran hecho la segunda prueba y se hubiera incorporado. Limpiadoras, si han sido nuestra salvación, están siendo nuestra salvación. Por favor, máximo agradecimiento a un espacio muy feminizado, y aquí tengo que meter mi cuña y la cuña de muchas compañeras y compañeros, y sé que es un espacio feminista, porque es que son las que están ahí a pie en los hospitales, en los centros educativos, salvando muchos contagios. El hecho de que los ayuntamientos, a pesar del esfuerzo que tienen que hacer, hayan hecho que los centros de primaria haya personal de limpieza, mujeres de limpieza, porque son la mayoría mujeres, y se están exponiendo sin EPI, con una mascarilla, y vuelvo otra vez a las mascarillas, 18 mascarillas, que son las que nos dan, una por día, y se supone que son las higiénicas, es decir, las que se tienen que cambiar cada 3 horas. Eso es lo que la administración pública nos está dando, y no todo vale a costa de los presupuestos de los centros educativos. La administración tiene que poner dinero, lo ha dicho Oliver al comienzo de la tarde. Ese superávit, ¿para qué sirve en pandemia? Si es que ahora va a venir un montón de problemas de desempleo, de paro, de un montón de historias, y ahora es el momento de poner el máximo de dinero y el máximo de recursos en la educación pública. Y último, Carmen se ha referido a que planes y programas básicos para los centros educativos están siendo mermados, y con esto enlace con lo de Oliver. Claro, es que es una pena que nos frenen todas las iniciativas PIN parental, ahí lo dejo, cosa que no nos preocupa a la mayoría de los que estamos en los centros, porque evidentemente siempre tenemos esa amenaza, pero estamos siendo muy transparentes. Los consejos escolares y los claustros ponen todas las actividades que se están haciendo, y las actividades complementarias son obligatorias. Entonces, es derecho del alumnado, y por lo tanto los planes y programas, el plan de igualdad y todas las actividades que fomenten todos nuestros planes y programas del centro no se deben mermar, porque no se está mermando nada. Toda la educación a partir hasta... Bueno, está siendo presencia en donde hemos apostado por ella, y por lo tanto mermar en planes y programas básicos para la educación en valores de nuestro alumnado y de nuestros hijos y de nuestras hijas me parece que no es el camino. Creo que una cosa, justo en el centro de Loli Ariza se puso en evidencia en el Instituto de Paterna del Campo la necesidad de poner más recursos en las aulas hospitalarias y sobre todo en la atención domiciliaria, porque hemos sido amenazadas las madres y los padres por no querer llevar a nuestros hijos cuando tenemos enfermos de cáncer en nuestras casas, cuando tenemos personal de riesgo en nuestras casas. Pero, sin embargo, la atención domiciliaria no se ha reforzado, y estamos asumiendo esa atención al alumnado que se está quedando en casa, el profesorado. Es decir, de nuevo nos echamos encima un trabajo que en principio no tendríamos que hacerlo nosotros, tendría que hacerlo un personal de refuerzo. Termino. Vale, gracias. Me había saltado aquí una palabra en la lista, así que perdón por el error. Así que le di paso a Paloma y después Rafa cierra el acto, ¿vale? Yo aprovecho ya para agradeceros a todos la participación. Pues venga, Paloma, cuando tú puedas. Hola, ¿me escucháis? Sí. Ah, vale, es que he cambiado de sitio en la casa, a lo mejor no llegaba el wifi bien. Una cosa, es que ya hace tiempo que nombraste el tema de las limpiadoras, del personal de limpieza en los institutos que ha llegado ahora para el COVID, que no las teníamos por la mañana y que es una reivindicación que teníamos hace mucho tiempo. ¿Sabemos en las condiciones que está ese personal? Es que
Exacto, es que en mi instituto surgió, bueno, en el grupo que tenemos de WhatsApp, mis compañeros profesores y las profesoras se dieron cuenta de la realidad, de la precariedad laboral de este personal, porque lo supieron por las dos muchachas que tenemos allí por la mañana, que por cierto, una de ellas se contagió en Navidades y no se ha incorporado, pero está en su casa sin cobrar. Claro, este personal mientras no trabaja, no cobra. Y no tiene vacaciones, por supuesto, pero que tampoco tiene bajas laborales. Ya sabemos, porque además viene siendo costumbre que el personal de limpieza en los centros es, por definición, el más precario de todo el que tenemos. Exacto. Bueno, literalmente. Hasta donde yo sé, evidentemente yo sé una situación puntual y, como te vuelvo a decir, de mi centro. Y claro, extrapolar de mi centro al conjunto, pues es arriesgado. ¿El tuyo es un instituto, Oliver? Instituto, sí. Es un instituto también. Y también es Euler, la empresa que... No recuerdo la empresa. No sé, es Euler, la verdad. Es que no te puedo decir porque la verdad es que se me ha ido. Vale, no era por saber de otros compañeros si teníais los mismos casos, claro. El problema de este personal, evidentemente, va a estar mientras dure la pandemia. Evidentemente, cuando pase todo esto, que pasará, no sabemos cuándo, pero pasará, este personal pues va a ser de usar y tirar. Y evidentemente una vía de acción tiene que ser que este personal se quede y este servicio se quede, porque ya hemos visto cómo el estado higiénico de los centros ha mejorado enormemente a pesar de la situación, pues no sería lógico retirarlo. Y evidentemente parte de la precariedad viene del horario. Están 5 horas al día, por lo menos en el caso nuestro. 5 horas al día no es una jornada completa, son 25 horas a la semana, con lo cual, pues evidentemente, de categorías laborales con un bajo salario y encima pues una jornada parcial, pues ya tiene todos los ingredientes de la precariedad. A eso añádele la circunstancia particular de todas y cada una de las empresas, que habrá de todo como en botica, pero que evidentemente no dejan de ser contratas y evidentemente pues exacto, se suban el personal y evidentemente es la lógica del beneficio empresarial, ¿vale? Eso es evidente. La situación concreta a nivel general no la conozco. Por lo que yo conozco a nivel local, pues deduzco esa situación, ¿vale? Pues nada, yo cierro la parte que a mí me toca. Os agradezco enormemente a los intervinientes. En primer lugar, pues a los invitados a la mesa, aunque esto ha sido una mesa de banquete, porque esto no ha sido una mesa de 4 pandémica, esto ha sido una mesa de 20 prepandémica. Agradezco evidentemente a Joan, a Juan, a Laura, a Carmen, pero os agradezco también a todos porque evidentemente, igual que le decía yo antes a Carmen, la enseñanza no tiene sentido si no hay alumnos. El debate no tiene sentido si hay personas que intervengan, que aporten, que digan, que rebatan, que discutan. Así que, evidentemente, creo que ha sido un debate interesante. Creo que ha tenido una respuesta de la cual, pues, por la parte que a mí me toca, individual, dentro de la satisfacción colectiva, pues creo que ha sido interesante, que ha sido productivo y es una experiencia que yo también me llevo. Así que gracias a todos y Rafa, si tú quieres comentar algo. Sí, yo un minuto nada más, muy brevemente. En primer lugar, como coordinador provincial de Izquierda Unida, agradeceros vuestra asistencia a este encuentro, agradecérselo a Laura, a Carmen, a Joan y a Juan, el compañero de comisiones. ¿Era Juan? Sí. Agradeceros vuestras aportaciones, he estado muy atento y hemos estado aprendiendo de lo que son vuestras vivencias
diaria, yo simplemente dejaros una reflexión, ¿no? Hace apenas 3 meses tuve la ocasión de asistir a un debate en el que se hablaban de varios temas, pero en el que se hablaba de educación y en el que había representantes de las distintas fuerzas políticas, entre ellas de quienes nos gobiernan, ¿no? Del Partido Popular y de Ciudadanos. Cuando se hablaba de educación, lo que les preocupaba era hablar de la LOMLOE y era hablar de la educación concertada. No les preocupaba para nada hablar de la situación de la educación pública y de lo que se estaba viviendo en la educación pública como consecuencia de los recortes de años anteriores y como consecuencia de la falta de inversión suficiente para afrontar la pandemia. Y esto lo digo como una reflexión porque yo creo que es necesario que al centrar los debates y al marcar las prioridades tengamos claro algunas cuestiones. Hay quienes defienden que tiene que haber una educación a 2 velocidades, una educación concertada de mayor calidad, de mayor seguridad en las aulas también, y una educación pública con menos recursos y menos seguridad en las aulas. Y para defendernos de esa ofensiva de quienes piensan eso, yo creo que tenemos que cambiar el eje del debate. Y el eje del debate no debe ser ni siquiera en tiempos de pandemia, asumiendo que se puedan dar condiciones de no presencialidad en momentos extremos de la pandemia, asumir que el eje del debate es el de la presencialidad o la no presencialidad. Porque tenemos que asumir que la no presencialidad sitúa en condiciones de mayor desigualdad a quienes ya son desiguales en condiciones de enseñanza presencial. Y por tanto, el eje de debate tiene que ser el de recursos suficientes o no recursos suficientes para defender lo que es un derecho, que es la educación pública presencial para todos nuestros alumnos y alumnas. Y yo creo que eso se ha expresado claramente en este debate. Nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes y nuestras jóvenes tienen derecho a una educación presencial y las administraciones públicas tienen la obligación de garantizar los recursos suficientes para garantizarles que en condiciones de seguridad, ahora y después, te digo en condiciones de seguridad ahora y después porque la pandemia esta no va de paso, parece que nos queda algún curso más en estas condiciones, ¿no? Pues para garantizar que esa enseñanza se da eso, en condiciones de absoluta seguridad, de calidad en el sistema educativo. Yo simplemente eso, reiteraros el agradecimiento a todos y a todas, y bueno, quedamos emplazados para más encuentros como estos, que yo creo que son encuentros que nos enriquecen, que nos dan una visión de cómo desde los distintos ámbitos de la comunidad educativa se está viviendo una situación tremendamente difícil, que nos refuerzan en la idea central. La idea central es la defensa de la escuela pública. Nada más y muchas gracias.